¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que el Premio Nacional de Poesía permita el uso de inteligencia artificial? Puede ganar, Lo escribió una inteligencia artificial. pero estamos de acuerdo en eso. Ladrón, ¿sí? Y el que hace trampa. Tramposo. Y ellos dicen que sí, 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 pero eso eran otras épocas de comportamientos. Me la cambia colectivo, no. Cuando es colectivo y es diferente, es otro cuento distinto. Es plagio. Eso es plagio, eso lo está Entonces los haciendo poetas que otro. hacen taller de poesía con otros amigos y se Y conozco gente que lo ha hecho. a las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, y bienvenidos a este episodio número 57 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética, hoy 21 de mayo del año 2026, desde la ciudad de Nueva York. Carlos Velázquez Torres, hoy hay solamente media esquina, ¿no? Media esquina en este inicio del verano acá en Nueva York, con días húmedos, está lloviendo, ¿no? Por acá en Queens ha llovido. Sí, pero unos cambios de temperaturas dramáticos. Y bueno, esperamos que nuestras compañeras pues puedan regresar la semana entrante, pero el día de hoy pues tenemos que seguir adelante con la esquina rota sobre mesa poética. ¿Cuántos seguidores tenemos ya? ¿Cuántos suscriptores tenemos ya, Carlos Velázquez Torres? Yo veo 8.420 y pico. Claro que sí, más de 8.400 personas se han suscrito a este video podcast de la esquina rota sobre mesa poética. Nosotros nos sentimos muy apoyados, respaldados, ¿no? Por todas las personas que nos siguen. Bueno, Carlos, hemos hecho episodios que han tenido cierto nivel de relevancia, como el de la poesía y la inteligencia artificial. ¿Usted recuerda ese episodio? Sí, ese fue casi uno de los primeros, ¿no? Bueno, el primer episodio que tuvo así como una respuesta en visualizaciones, la gente estaba muy interesada en eso. Pero igual la inteligencia artificial sigue avanzando y nunca se puede dejar de tener en cuenta porque se está convirtiendo cada vez más en una competencia para la creación, no solo en la literatura, sino en todas las áreas de la creación, en todos los trabajos realmente. Claro, y precisamente cuando estábamos preparando para el día de hoy, nos encontramos con que ese episodio tuvo bastante repercusión, ¿no? Así que, miren, le comparto la pantalla, ¿sí? Hablando de cuando una inteligencia artificial escribe un poema y gana un concurso, y vemos en esta página que se llama El mundo es flipante, el mundo es flipante, encontramos que nos han puesto nuestro video ahí. Le queremos agradecer a las personas que nos han ayudado a seguir reproduciendo. Esta es una ayuda real y significativa, ¿no, Carlos? Sí, claro, porque son puertas que se abren y puertas y ventanas, ¿no? La gente va llegando ahí y abre una ventanita y cada vez vamos teniendo más contacto con más espectadores y potenciales colaboradores. Así que recordamos este episodio, agradecemos a esta página por habernos reproducido y por seguirnos ayudando a crecer. Pues la cosa se ha complicado porque pues leyendo el país el periódico El País, que ya no solamente es de España, sino es de toda Iberoamérica, el país Iberoamérica, me encontré con una noticia preocupante. Mira, Carlos, un cuento premiado desata una sospecha global. Lo escribió una inteligencia artificial. Y hay toda un debate pues que nos deja pensando, ¿no? En esta situación. Es un premio que se presenta a un concurso y ese concurso tiene varios niveles. El, es el Commonwealth Prize, que da a los finalistas, les entrega más o menos unas 2.500 libras, que serían alrededor de unos 2.800 euros, los $3.000 a los finalistas. Y pues se comienza a sospechar que uno de los finalistas, el que representa el Caribe, pues utilizó herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué piensa usted, Carlos? Para mí es muy, muy preocupante porque eh, pues la base de la literatura y de la creación es la originalidad basada en un escritor. Me parece que cederle el espacio a una máquina
ya sea inteligente o no, para hacer la creación es desplazar a, no solo al autor en ese caso, sino a toda la humanidad. Y es que es robarnos como especie a nosotros mismos, me parece terrible. Bueno, y ahí, por ejemplo, un colega de la Universidad de Stony Brook, aquí en Nueva York, se ha quejado, dice el profesor Tuhin Chakrabarty, profesor del Departamento de Informática de Stony Brook, dice, es muy obvio que es un texto generado por inteligencia artificial. El texto tiene un montón de tics de escritura que huele a un programa inteligente, según Chakrabarty. 6 usos de la palabra que es un zumbido, ¿no? Paralelismos negativos, no X sino Y, demasiadas metáforas incoherentes y sin sentido. El sol sobre el zinc es un instrumento cruel. El tejado responde con un gemido seco, el aire se pegaba espeso como la nata de la avena, o tenía esa manera de andar que hacía que los bancos se volvieran hombres. Y la regla de los 3 elementos, tierra húmeda, humo de leña y el eje agrio del cacao fermentado. Ni ventilador, ni bombilla, ni zumbido. Así que se genera, digamos, toda una polémica alrededor de este autor que se conoce como Jamir Nasir y que está en el centro de esta polémica, Carlos. Mm. Mm, Me parece terrible, ojalá que no sea cierto, pero de hecho yo encuentro cierta coherencia en lo que dice el profesor en el análisis del texto, ¿no? Son unas cosas que, mm, no sé. Pero a ver, Carlos, una Ah, pregunta aquí. Yo sé que a veces uno tiene que tomar una posición que no necesariamente es popular, ujú, en gracia a la discusión y por adelantarla, es decir, por explorar otros lados de la pregunta. Si lo comparamos, por ejemplo, Carlos, con las carreras de caballos, ¿sí? En sí, carreras de caballos hay un jockey, un jinete ujú, y un caballo, ujú. ¿sí? ¿Quién gana la carrera? ¿El jockey o el caballo? ¿O los dos? Los dos. Ya. Los Luego, dos, el jockey es el que lo guía, ¿no? Que para evitar accidente del caballo. Igual de pronto los caballos podrían correr solos, como pasa en las peleas de gallos. Uno no le apuesta el dinero al señor que tira el gallo, uno le apuesta es al gallo, porque el gallo es lo suficientemente pero autónomo. en los jinetes, en las carreras, en el Gran Derby de Kentucky, hay un jinete encima del caballo y un caballo sin jinete no gana. No puede ganar. Puede ganar, pero es más difícil que gane, ¿no? Porque ¿Está dentro de las reglas? ¿Ah? No conozco las reglas del Pero derby aquí de la Kentucky. cosa es que, ¿qué diferencia habría llevando este símil al tema de la inteligencia artificial y la escritura creativa, la escritura de literatura? ¿Qué diferencia habría entre el caballo, sí, y la inteligencia artificial? Yo cuando hago correr un caballo, no le hago creer a la gente que estoy corriendo yo, sino que si el caballo corre y la gente le apuesta al caballo es porque el caballo está corriendo. Yo no estoy corriendo diciendo yo corro más que el caballo. Ahí es la diferencia, básicamente. O sea que es que representar una obra que como humana, presentar como exclusivamente humano, como estrictamente humano, algo que está mediado por una asistencia tecnológica, es el problema para usted. Es todo el proceso de la creación, porque es la creación de la obra misma en la que debe ser hecha por humanos. Es diferente cuando yo le pongo un corrector de ortografía, porque ya la obra está creada. Sí, Sí. porque ya no podemos decir, no, no, es que le puso corrector de ortografía, entonces ya fue intervenida por la máquina. No, pero el proceso de creación, por ejemplo, cuando el profesor de la universidad dice que las metáforas parecen inducidas o sea creadas por un procesador de metáforas, llámese como se llame, quien está creando las metáforas, quien está creando las imágenes, quien está creando el sentido de la obra es la máquina y eso para mí no debe ser permitido porque es que la obra ya no dejaría de ser del autor para ser de la máquina. Entonces entraríamos a competir entre humanos y máquinas. Mejor.
¿Y qué hacemos, por ejemplo, con el señor Camilo José Cela, que es premio Nobel, y mire el problema en el que anduvo metido? Sí, señor. ¿Ah? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el señor que ganó el premio Nobel en el año 1994 y resulta que una escritora lo denuncia, ¿sí? Porque ha plagiado su novela y se da todo un proceso, ¿sí? de discusión y de hecho en algún momento él dice, todos cometemos errores en esta vida, ¿sí? Aquí Ujú. está, Cela dijo, admitió haber cometido un error, ¿sí? Con la novela La Cruz de San Andrés, ¿sí? Sí. ¿Qué hacemos entonces? Se ganó el premio Planeta con eso, don Camilo José Cela. Bueno, pues es que ahí era don Camilo José Cela parte del establecimiento. Entonces con el señor no se meten, Y ni porque es una persona demasiado importante, pero eso no le quita responsabilidad con respecto a su mal actuar. y aquí dice además que tenía gente que le escribía las obras y que él las corregía nada más. Y sabemos que Lope tenía gente que le ayudaba. Sí, 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 pero eso eran otras épocas, para algo se crearon las leyes de ¿Cómo así que derechos de otra cosa? autor. Si Camilo José Cela estaba vivo cuando nosotros estamos en la universidad, Carlos. Ah, sí, sí, pero precisamente ya por eso, bueno, en mi formación se me formó muy éticamente para evitar ese tipo de comportamientos. ¿Sí? ¿Cuál comportamiento? Que la literatura puede ser un arte colectivo, como lo es el teatro, como lo es el cine, como es la danza. Todo Sí, esto sí puede promovamos ser, pero ahí que la no. literatura sea colectiva, mano. No, pues la cosa es que una cosa es que yo diga creación colectiva y se lo acepto. Mire, todo el desarrollo del Teatro de Cali o de la Candelaria son creaciones colectivas. No está saliendo ahí ay, se me olvidó el nombre, Santiago, a decir esto es mío. Santiago García, sí. Santiago García, perdón, Santiago García. Santiago García, no, esto es mío y todo esto son gente que yo les doy de comer ahí como para que sostengan. No, ahí ellos dicen creación colectiva y es otro tipo de concepción del arte, ¿sí? Es otro tipo de concepción del arte. Lo mismo pasa en las ¿Cómo así? A ver, ¿acaso comunidades. San Juan de la Cruz no recogió todos los cantos y las músicas populares de su época y las volvió poesía en el cántico espiritual? ¿Es que acaso de San Juan estaba robándose algo? ¿Qué no? La escritura siempre se ha alimentado de lo colectivo, Carlos. ¿Cuál es el problema con eso? Es un problema más bien de modo de producción, ¿no cree? Pero sí, señor, ya estamos de acuerdo en eso. Es un problema de modos de colección. Lo mismo pasaba con Rodin y Camille Claudel terminó suicidándose porque el señor le robó todas sus obras. ¿Sí? Porque ella esclavizada trabajando para el escultor y el escultor solo aprobaba las esculturas, las firmaba y las vendía y se quedaba con la plata y ella trabajando gratis prácticamente. Sí, es un problema de producción porque es la apropiación del trabajo de los demás. Es Sí, diferente cuando la comunidad dice, no, esto es mío y toda la comunidad se enaltece con la producción de la claro. obra, pero no porque llega un tipo y saca ventaja y agarro, como dicen los cubanos, agarro muy chavitos y me voy. No, eso es estafa, eso es explotación y eso es lo que no debe pasar porque se empieza a estafar a la gente, se empiezan a estafar a los otros escritores y después una máquina se utiliza para estafar al público, porque me están vendiendo una obra original que no es original. Bueno, sí, a ver, es colectiva. A ver, dos cosas. No me cambie el tema, no me cambie el tema. Usted me puso en la posición de celar con respecto a una obra. Ahorita Usted me la sabe cambia que colectivo, no. Cuando eso. es colectivo y es diferente, es otro cuento distinto. Ujú. Ya, mire, Carmen Formoso, que curiosamente es una escritora también la que sufre eso, pensando en el ejemplo que usted está de Rodán, ¿no? Que usted da de Rodán, como hay un tema ahí también digamos, de estructura, ¿sí? Es un problema estructural aquí, de expropiación, ¿sí? O de apropiación. Sin embargo, más allá del tema de la propiedad, porque aquí parece que todo fuera un tema de propiedad, ¿cierto o no? Sí, claro, claro, porque todo se tiende a evaluar con respecto a las leyes del mercado, y entonces la obra se aliena completamente. Incluso el proceso de creación se prostituye y se degenera en eso, y por eso es que surgen estas tendencias perversas de
que la máquina escriba por mí y yo tomaré el nombre de la máquina, A ¿no? ver, otra pregunta, Carlos. Usted que ya que dice que su formación fue muy ética, creo que, ¿sí? ¿Usted cree que el Estado debería estimular, sí, el uso de inteligencia artificial para el desarrollo de obras literarias? ¿Que el Estado debería estimularlo? Siempre y cuando bueno, el Estado no debe estimular. A ver, es que debe ser claro, Recursos públicos. ¿Usted bueno, el Estado puede estimular el uso de inteligencia artificial, pero el cuento es cómo se evalúa el resultado de eso. ¿Sí? Pues si yo utilizo inteligencia artificial para que el Estado sea más efectivo y puedan procesarse los recursos, bien. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre utilizar inteligencia artificial para escribir un poema, escribir un cuento y ganar un premio, y contratar a otra persona para que le escriba el cuento a uno, o contratar a alguien para que le corrija el cuento a uno y se lo mejore? ¿Mm? No, 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 eso es plagio. Es plagio. Eso es plagio, lo está Entonces, los haciendo poetas que otro. hacen taller de poesía con otros amigos y se corrigen unos entre otros, que también están plagiando, ¿o qué? No, una cosa es corregirse con los amigos y otra cosa es agarrar los versos de los amigos y decir que son míos. Ajá, sí, hay una gran diferencia. ¿Usted O, cree eso? o cambiarle, o no dice, mi amigo hizo el perrito verde, qué triste mira la luna, y yo pongo, no, el gatito azul, qué triste mira el sol. No, eso es un plagio, man. ¿Seguro? ¿Y si Sí. es mi mismo poema? Es, ¿Ah? es autoplagio. Ahí sí es autoplagio. Yo también me puedo plagiar porque estoy engañando. El plagio, en este caso, entra a ser plagio en el momento que yo digo que es una obra novedosa. Yo como autor puedo decir que es la misma obra modificada, corregida, aumentada, pero no estoy engañando al espectador. Cuando yo digo que es una obra nueva y es un poema que antes era 32 versos y ahora tiene 33 y dos figuras diferentes, eso ya es autoplagio porque yo le estoy vendiendo la misma burra con diferentes pelos, hermano. ¿Otra vez, cómo dijo? ¿La misma qué? Mula o la misma burra. Es el mismo ejemplo que yo puse en el primer episodio que hablamos de esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Que sí hay un premio nacional, Carlos, un premio nacional que lleva el nombre de la poeta María Mercedes Carranza. Mira, ahí está, Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza 2026 del Departamento de Cultura de la Ciudad de Bogotá, por su nombre, IDARTES, que hace una convocatoria, ¿sí?, para el Premio Nacional de Poesía. Y hace un par de aclaraciones. Primero, aclara lo que significa una obra inédita, ya regresaremos sobre eso, pero por el otro lado, Carlos, nos aclara que la convocatoria permite, mire esto, aquí está para que lo lea si me hace el favor. A ver, dice nota, en la presente convocatoria se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial siempre y cuando el participante tenga en cuenta los siguientes aspectos. El núcleo creativo, en primer lugar, conceptual y autoral de las propuestas deberá ser de origen humano. Los participantes deberán declarar de manera expresa el tipo de herramienta empleada, su finalidad y alcance. Y en segundo lugar, dice, en todas las etapas del proceso, el participante deberá garantizar el respeto por los derechos de propiedad intelectual de terceros. Quien se postule deberá manifestar ser el titular de los derechos sobre las obras, contenidos o productos presentados, o que cuenta con las autorizaciones o licencias de uso respectivas. Adicionalmente, asume la responsabilidad frente a las eventuales reclamaciones relacionadas con los derechos de autor o derivadas del uso de herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio de su propuesta. A ver, a mí me parece que esto yo lo veo muy problemático. El núcleo creativo, conceptual y autoral de las propuestas deberá ser de origen humano. Pues obvio, el prompt, la instrucción, pues la da un humano. Escríbeme un libro de poemas para ganar el premio de poesía María Mercedes Carranza. ¿Ya? Está demasiado general y eso está lleno de huecos. ¿Ah? Eso está lleno de huecos. Eso está lleno de huecos. O sea, por cualquier lado le pueden hacer el quite a la cosa. Sí, ¿Ya? es como un colador, pues si le echa agua y se va a pasar. Sí.
Y además deberán declarar de manera expresa el tipo de herramienta empleada, su finalidad y alcance. Entonces uno dice, no, utilicé el chat GPT, utilicé, bueno, cualquier tipo de herramienta. Y la finalidad era corregir la ortografía, concordancias de género y el alcance es el 2% del libro. ¿No? O la claridad de las metáforas. Claro, uno le dice eso a ChatGPT y se las cambia. Sí, ¿Ah? eso está lleno de huecos, o sea, tiene que ser mucho más específico. Peor todavía, Carlos. ¿Qué tal que haya uno de esos poetas ganapremios? Porque hay poetas ganapremios, ¿sí o no? Sí, sí, hay muchos. Poetas ganapremios que se dedican a hacer eso. Se parecen, yo los llamo poetas Falcao. Falcao es un gran jugador de fútbol y era el mejor palomero del mundo. Siempre estaba ahí cuando hacía ¡pim! Y metía el golazo. Pero detrás de Falcao venía otra gente. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en eso o no? Sí, sí, pero hay más palomeros todavía. Bueno, y en poesía, muchísimos, casi todos, ¿sí? Entonces resulta, Carlos, ¿qué tal que la gente lo utilice a propósito, precisamente para que se premie a la persona que tiene el dinero para pagar una suscripción premium, por ejemplo? ¿Mm? Eso es, bueno, y es poner a todos los demás en desventaja, ¿no? No es justo, no es justo. Ahora, esto, con todo respeto por el instituto y la intención del premio, me preocupa muchísimo. Mm. Porque dice además, ¿sí?, que debe garantizar el respeto de los derechos de autor de propiedad intelectual de terceros. O sea, que hay mucho cuidado con esto, porque la inteligencia artificial es un software de plagio. Lo que hace la inteligencia artificial es tomar toda la información que está en la Internet, que está producida por otras personas, por personas, e incorporarlas, ¿sí?, dentro de su archivo para utilizarlas, para reescribirlas, para articularlas en lo que le entrega a uno por su solicitud. Entonces, la verdad es que no existe un solo texto de inteligencia producido por inteligencia artificial que no le esté violando los derechos de creación a alguna forma de lo humano, mano. ¿Qué hacemos ahí? ¿Mm? Pues ahí está el problema precisamente, porque precisamente la base de los concursos, o sea, la razón de ser de los concursos es premiar a alguien que tenga la suficiente formación y talento como para recurrir lo menos posible a un tipo de asesoría y crear su propia obra, por lo A mí menos así era de la forma romántica. me da la impresión de que las personas que escribieron estas bases digamos, la alcaldía de Bogotá ya está anticipando demandas penales, porque dice, adicionalmente asume la responsabilidad frente a eventuales reclamaciones relacionadas con derechos de autor o derivadas del uso de herramientas de inteligencia artificial en el ejercicio de su propuesta. O sea, Pues está invitando, está estimulando el uso de inteligencia artificial para la producción que se presenta a un premio nacional que lleva el nombre de María Mercedes Carranza, por Dios. te ¿Sí? están ¿Qué diría lavando María las Mercedes manos, de esto, mano? por lo menos te estaban lavando las manos ¿Mm? y me parece que le pegaron muy poquito, lo pensaron muy poco. O sea, el límite del uso de la inteligencia artificial debe ser muchísimo, muy, muy específico para evitar errores de interpretación y que por ahí se filtre algo. Mira, incluso no hablemos ni siquiera de los poetas. Hay gente que sin escrúpulos quiere meterse a decir, ay, mire, gané sin ser poeta, mire qué bueno soy. Puede ser. Eso ha pasado y conozco gente que lo ha hecho en otros contextos. Va a decir, ah, no, mire, los poetas se creen tanto, mire, jajaja. O los novelistas o lo que sea. Mira, hice una gran obra maestra sin ser pintor, jajaja. Sí, y eso lo que está haciendo es socavando una cosa muy importante y de cierta manera sagrada que es toda la creación, toda la fundación de lo artístico, que es la parte espiritual de la especie humana. Bueno, pero hay otro aspecto, Carlos, aquí que hay que resaltar, y es el tema de que las bases de este premio nacional de la alcaldía de Bogotá,
que lleva el nombre de María Mercedes Carranza, el premio, estas bases parecen escritas como si hubieran estado escuchando La Esquina Rota, o por lo menos los temas de los que nosotros hemos estado hablando en algunas ocasiones, porque si vamos al encabezado, fíjese aquí lo que dice el texto. Sí, la obra debe ser completamente inédita y con asterisco, ¿no? Y de tema libre, no haber sido publicada, circulada, estrenada, puesta en escena, distribuida o difundida al público de forma parcial o total en medio digital ni en medio impreso, no haber sido premiada en otros concursos ni estar participando en otras convocatorias y no podrá tener compromiso con ninguna institución, empresa o editorial, ni haberse puesto a la venta. Y el asterisco dice la obra inédita es aquella que no ha sido dada a conocer al público por cualquier medio. Para efectos de esta convocatoria debe tratarse de una obra originaria, es decir, que no serán admisibles obras que resulten de la adaptación, traducción, continuación, reedición o reinterpretación o cualquier otra transformación y o modificación de una obra originaria. Oye, ¿qué significa? ¿Cómo así esto? A ver, Facebook, por ejemplo, ¿es un medio público, Carlos, sí o no? Sí, claro. Es un medio, a ver, en forma parcial o total, en medio digital. ¿Facebook es un medio digital, sí o no? Sí, Ok. ¿Instagram es un medio digital, Carlos? por supuesto. Ok. ¿Y Facebook, Instagram, páginas web son medios digitales? Sí, señor. Ok. Blogs. Difundida al público de forma parcial o total en medio digital y en medio impreso. Editoriales, las editoriales son medios también. Bueno, los libros son impresos, ¿no? A ver, estar participando en otros cursos ni estar participando en otras convocatorias y no tener compromiso con ninguna institución o empresa editorial, ni haberse puesto a la venta. O sea, ese cuento de que yo publico un libro donde aparecen unos poemas y después resulta que con eso me gano un premio, eso ya parece que lo hubieran escuchado, ¿no? Y Parece. con respecto a lo de la obra inédita, ¿sí? No ha sido dada a conocer al público por cualquier medio, ¿sí? Y tampoco se acepta ni la adaptación, ni la traducción, ni la continuación, ni la reedición, ni la reinterpretación de cualquier otra transformación y o modificación de obra originaria, así sea de la misma persona. ¿Usted qué piensa de eso, Carlos? Es muy peligrosa también es esto, pues que, porque yo me pongo a pensar en las clases de semiótica de la universidad y gran parte de la literatura está basada en la intertextualidad. La intertextualidad, que es la aparición de textos en otros textos, ¿no? Eh, es difícil, ¿no? Porque no sé si, si alusión, pastiche, o otro tipo de presente intertextual podría entrar dentro de este tipo de prohibición, ¿no? O parodia. Incluso la parodia podría ser demandada por algún leguleyo, por ejemplo. Puede Ujú. utilizar la parodia como para decir, no, este no se lo merece o algo así. O pueden aparecer otros medios, ¿no? Por ejemplo, alguien podría inventarse la antiparodia. La antiparodia como un nuevo género que surge de este tipo de reglamentaciones para tratar de evitar el plagio y la sustitución de la autoría en ciertos textos. Pero espere. No entiendo mucho. Yo obviamente le deseamos lo mejor al Departamento de Cultura de la ciudad de Bogotá. Nos parece bien que haya un premio que lleve el nombre, un premio nacional que lleve el nombre de la poeta María Mercedes Carranza, ni más faltaba. Y esperamos que todo salga bien, pero lo veo muy difícil, Carlos. ¿Usted qué cree? Sí, yo lo veo muy difícil, sobre todo porque ahorita la gente se apasiona, incluso a los que cuando en algún momento son señalados. Eso es muy colombiano también. La gente es señalada y en lugar de corregir, se, se aferra a su comportamiento y trata de sacarle la vuelta y volver a hacerlo como para tener razón de otra manera, ¿no? Entonces, me causa un poco de temor este tipo de situaciones. Mm.
Pero espero que, bueno, por el bien de la literatura, como que la gente se olvide de eso y trate de hacerlo a la manera antigua. Además, es mucho más satisfactorio. Yo, es un tema sobre la ontología de la poesía, que es un tema que está todavía que está cada vez más en discusión. Mm, porque por el otro lado, como he dicho antes, eh, no existe la obra completamente individual. Ese es el sujeto, el sujeto como individuo en la modernidad es una aspiración del capitalismo, Carlos. No es necesariamente la realidad de la poesía. Todos aprendemos el lenguaje de alguien, lo adquirimos. Adquirirlo es tomarlo de otras partes, como dice Garcilaso de la Vega, el Inca, uno mama el lenguaje de la leche de la madre, hermano. Entonces, no es cierto que haya obras completas y absolutamente originales, pero lo que sí es cierto es que hay personas que se dedican a hacer trampa, ¿no le parece? Sí, por supuesto, por supuesto. Y también depende del tipo de obra, ¿no? También, si usted va a escuchar a un trovador o Ujú, a un contrapunteador de los llanos, pues, la mitad del canto son refranes, ¿no? ujú. Pero ahí la evaluación ya no versa en la originalidad, sino en una destreza momentánea, una destreza en el momento de presentar el repentismo. ¿Sí? Pero ya con otro tipo de obras que merecen el reposo de la reflexión, sí se necesita ser mucho más exigente, porque ahí tiene todas las ventajas. El que quiere plagiar va a tener todas las ventajas de ir a la biblioteca, de usar ChatGPT, de utilizar, bueno, cualquier tipo de estos de correctores de estilo que ya son tan particularmente accesibles y va a tener la ventaja sobre alguien que está trabajando con puro diccionario de papel y pluma en la mano. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Cómo se llama a la persona que lee? ¿Qué lee es un qué, Carlos? Un lector, Muy bien, ¿y el que trabaja? trabajador, Sí, ¿y el que roba? robador, ladrón, Ladrón, ¿sí? ¿Y el que hace trampa? tramposo. Bueno, pero si lo traemos al tema de la literatura y de la poesía, porque la esquina rota de la sobremesa poética, pues ¿con qué cara una persona que hace trampa, por ejemplo, en un premio nacional o internacional, ¿sí? Puede hablar de ética, Carlos? Ahí entran dentro de esta actitud pequeño burguesa de que yo tengo derecho a defender lo mío a ultranza, ¿no? Dicen, no, yo sí soy ético, yo soy ético, yo cumplo las leyes, yo pago mis impuestos. Ay, cometí un error, cometí un error y ya. ¿No? Sí. Uno debe tratar de ser ético al 100%, ¿no? Sobre todo en las cosas que, en palabras de Don Quijote, nos dan la gloria, porque la gloria es lo que queda. Y uno no puede ser falso y ladrón y tramposo en la búsqueda de la gloria, porque la gloria precisamente tiene que ser una cosa transparente e inocente. Bueno, pues queridísimo maestro Carlos Velázquez Torres, con esto llegamos al final de la esquina rota sobre mesa poética, este episodio número 57. ¿Algún comentario final? Que sigamos creyendo en la creación humana y sigamos, eso es lo que nos queda, lo que nos va a sostener frente al poderío de las máquinas que vienen. Y la gente hay gente que no tiene ética o sus valores morales son demasiado flexibles y generalmente estas personas son las que tienen más dinero y nos van a tratar de imponer sus reglas. Entre nosotros nos vamos a querer y vamos a ser solidarios y a crecer juntos. Yo creo que esa es la esperanza para poder sobrevivir este tipo de cosas. Bueno, y yo quiero cerrar diciendo una pregunta explícita para las personas que ven, que escuchan la esquina rota sobre mesa poética. ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que el Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza, organizado por la Alcaldía de Bogotá, permita el uso de inteligencia artificial para escribir los libros de poemas? Yo le quiero hacer esa pregunta al público y vamos a estar leyendo sus comentarios la semana entrante en el episodio número 58. Hasta luego. Bye bye.